Y entonces, y bueno, también ustedes, y ahorita he preparado un material con la idea de acercarnos de manera un poco más puntual a algunos aspectos, ¿no? Espero no ser muy reiterativa. La idea es proporcionarles más elementos de corte teórico en el marco del diseño de los materiales. Entonces les voy a compartir pantalla, por favor, me indican si la ven, si no la ven, cualquier cosa, porque ya saben que con esta modalidad uno se pierde de mucho. Y también si tienen preguntas, alguna duda, algo que quieran ir comentando, por favor váyanlo haciendo, preferentemente abran su micrófono porque pues pierdo de vista el chat en la vida. Bien. Pues los trabajos que ustedes han realizado, primero consistió en que pues definieran qué es un material didáctico, qué es un material educativo, que por ahí identificaran algunas semejanzas y diferencias y comenzaran a apuntar esencialmente en el marco del campo de la educación, que es en donde tienen su uso estos artefactos, pues cuáles podrían ser los roles que el docente, el estudiante, los contenidos, etcétera, tienen cuando hablamos de los materiales educativos. Entonces, bueno, hemos estado subrayando esta idea que está en el recuadro amarillo de las consideraciones pedagógicas y didácticas. ¿Por qué me interesa subrayar este aspecto? Hay poca literatura con relación a los materiales educativos y en suma materiales didácticos. Quizás sobre estos segundos haya un poco más, sobre todo del campo de la didáctica. ¿Sí? Pero en realidad los materiales educativos es una discusión que comienza a cobrar fuerza hacia la década de los 80, sustantivamente con el diseño de estas modalidades eh, a distancia y luego la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación al espacio escolar, pues también van a generar por ahí estos campos de discusión. Los linderos entre uno y otro, entre materiales educativos y materiales didácticos, son muy finos en realidad. Y reconozco que en el ejercicio que ustedes hicieron, se esforzaron bastante por comenzar a delimitar y a delinear, sobre todo las diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las semejanzas? Pues sin duda que los utilizamos en un espacio escolar, en un espacio educativo. ¿Cuál es otra semejanza? Pues que se pueden presentar a través de diversos soportes o utilizando la palabra del campo de la comunicación a través de diversos canales. ¿Cuáles son esos soportes? Bueno, en la última actividad les pedí que ustedes eligieran materiales a propósito de algún tema de su elección que están llevando en el tópico del profesor Hernando. Y bueno, hay el soporte más clásico y de hecho con el cual iniciamos, ¿no? En un texto por ahí leyeron acerca del Orbi Pictus de Comenio, pues es el soporte impreso, ¿no? Es el soporte de papel. Podríamos decir que es el que ha logrado subsistir a lo largo de pues varios siglos ya en el espacio escolar. En el soporte impreso tenemos la modalidad de texto, pero también tenemos una modalidad de imagen. ¿Recuerdan cuando hablábamos en las clases de historia de cómo las aulas comenzaron a llenarse de láminas, de imágenes para evocar los sentidos de los educandos y a partir de ello construir saberes? Bueno, desde ahí tenemos ya cuál es la intencionalidad de los materiales. Buscan trazar conexiones entre quienes aprenden y algún artefacto que deberá aprenderse. Dicho en otras palabras, entre quienes aprenden y los objetos de conocimiento. Esas relaciones pueden ser de diversos sentidos, que es un poco en lo que nos vamos a centrar hoy. Pero de manera coloquial le llamamos materiales, recursos o medios. Por ahí el autor nos apoya con
haciendo un esfuerzo para distinguir qué son los materiales, qué son los recursos y qué son los medios. Podríamos decir, y por eso están colocados en este orden, en esta lámina que tienen aquí, que van de lo más complejo, es decir, los materiales son más complejos, mientras que los medios son menos complejos. ¿Sí? Me explico. La elaboración, el contenido, las interacciones que proponen los materiales son mucho más complejos respecto de lo que nos podrían proponer los medios. Materiales, sin ponerle didáctico educativo, materiales puede ser un libro, una lámina, puede ser un video, puede ser un videojuego, una película, etc. ¿no? Ahí hay diversos soportes, desde el clásico hasta los más recientes, los soportes digitales. En los soportes digitales tenemos solo de audio, solo de audio y de video, los soportes multimedia, ¿no? Que además de audio y video te permiten interacciones personalizadas como los los videojuegos o los que están programados para que en función de tus respuestas vayas avanzando, etc. Los recursos son objetos, artefactos, insumos en general de la vida cotidiana que nos permiten o nos auxilian en el desarrollo de las actividades educativas. Los recursos igual más clásicos para el ejercicio de la docencia serían el pizarrón, los plumones o la tiza en su caso, el rotafolios. Esos son recursos que llamamos por lo general materiales o de papelería, pero también tenemos recursos tecnológicos, ¿no? La computadora, el proyector, las bocinas, etc. Seguramente cuando hacemos planeaciones o, bueno, ya sea una planeación o secuencia didáctica como un diseño instruccional, estos materiales y recursos son recuadros, casillas, elementos a apuntar y tomar en cuenta en nuestras planeaciones. Por su parte, los medios tienen que ver de manera sustantiva con lo que, digamos, con el contexto o el espacio que facilita la puesta en juego, la interacción, no solamente entre materiales y recursos, si existen, sino entre las personas. El medio es un artefacto que sirve, la palabra lo dice, para mediar, para intervenir, para servir de puente entre un aspecto y otro. En la práctica educativa, uno de los medios por excelencia es la comunicación oral. Es sustantivamente a lo que recurrimos las y los docentes, pero también un medio puede ser el espacio de aula en el que conviven los estudiantes o en este caso la plataforma. Tengo duda, maestra. ¿Sí? O sea, los medios es como, es que no quiero decir el espacio, pero como, como eso que arropa tanto a los materiales como a los recursos. Podríamos decir que el medio es sí el espacio, el escenario, que no solamente arropa materiales y recursos, sino que arropa, cobija a el acto educativo en general. Ok, gracias. Entonces, ojo, hay algunos autores, tanto del campo de la didáctica como en general en el espacio educativo, que medios y materiales o medios y recursos los utilizan de forma indistinta. Por eso es de pronto un poco difícil hacer o clarificar esta idea. Por ahí hay un autor, ahora no me acuerdo su nombre, se apellida Carbonell, es un didacta español, y él señala que la importancia de llamarle materiales es que nosotros los hacemos.
O sea, en la idea de materiales hay además una idea de que es el docente, son los educadores quienes los crean, quienes los diseñan, a veces no desde cero, porque podemos tener materiales de la vida cotidiana que traemos al espacio escolar, como una película, pero al traerla al espacio escolar, algo creamos con ella, ¿no? Propiciamos un diálogo, llevamos al debate, dejamos actividades, etcétera. Y lo que apunta Carbonell es la importancia de la creatividad docente colocada en eso que llamaremos un material. Entonces, para hacer una distinción entre material didáctico y material educativo, acá hay algunos elementos y he subrayado sobre todo este que dice facilitan el proceso de enseñanza. Al igual que los materiales educativos, el didáctico puede ser cualquier objeto, material o insumo de la vida cotidiana o pensados para el espacio escolar. Pero ¿cuál es uno de los aspectos más diferenciadores? Que el material didáctico facilita el proceso de enseñanza. Se está pensado para facilitarle al docente la actividad de enseñanza. Por ahí en sus trabajos les subrayaba, solemos llamarle proceso de enseñanza y aprendizaje. Ojo, son procesos diferenciados. Una cosa es la enseñanza y otro el aprendizaje. Idóneamente, en función de la enseñanza, habría algún aprendizaje o algunos aprendizajes. Sí, estoy completamente de acuerdo, sobre todo pensando en el espacio escolar, pero vale la pena nombrarlos por separado. ¿Por qué? Porque entonces podemos crear materiales didácticos para la enseñanza. Por ejemplo, lo que yo estoy presentando ahorita es un material didáctico que yo he preparado para la enseñanza, para guiar este encuentro que ahora estamos teniendo, no para facilitar su aprendizaje. Porque a lo mejor la forma en la que yo ordene estas características, la secuencia que le he dado a las diapositivas, no tiene que ver con la forma en la que ustedes vayan construyendo su aprendizaje. ¿Cuál sería un material didáctico para su aprendizaje en relación con este material didáctico que yo preparé para la enseñanza? Sus notas. Y ese es un material didáctico que por lo general ignoramos y no tomamos en cuenta. Las notas de las y los aprendices son su principal material didáctico, ¿sí? Porque en función de algo que transita por un espacio no tangible, como la oralidad, bueno, ustedes generan algo. Y estoy segura que anotan cosas específicas que podrían ser más o menos similares a lo que yo les estoy presentando. En ese sentido, los materiales didácticos acompañan o conducen el proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, lo acompañan, mas no lo direccionan en su totalidad. Un material didáctico sí tiene fundamentos psicológicos, curriculares y pedagógicos, ¿no? Porque tiene una intencionalidad, idóneamente está relacionado con el plan, el programa de trabajo de una materia o un plan de estudios, y además toma en consideración la población a la que se dirige. ¿En qué sentido? El tamaño de la letra, los colores, su capacidad de aprendizaje, etc. ¿Qué funciones cumple un material didáctico? Informa, guía, orienta, ejercita, motiva. Guía de manera sustantiva a las y los docentes. Y en ese sentido, a partir de esa guía, bueno, pues busca generar cierta motivación, que más bien la palabra correcta es cierto interés en quienes aprenden. Ahora bien, ¿qué es un material educativo? Bueno, son herramientas, objetos más completos, más complejos, pueden estar diseñados para el espacio escolar o pueden proceder del mundo cotidiano. Y el punto 3 y 4 son elementos sustantivos. ¿Cuál es su intencionalidad? Facilitar la experiencia educativa profunda y singular. Es decir, cuando introducimos un material educativo, es por el hecho de que nos van a ofrecer algo singular en términos de que están dirigidos a quienes participan de estos procesos. Es decir, el material educativo
Si bien puede haber un docente que lo facilite, que lo presente, en realidad está pensado para el estudiante. Aquí al revés. O sea, el material educativo está pensado para que quien interactúe con ese material, quien tenga contacto con ese material, pueda construir en función de distintas, quizás distintos niveles de pensamiento, de habilidades e incluso de actitudes, como lo que ustedes presentaban con los materiales que seleccionaron de su última actividad. ¿Eso quiere decir, maestra, que también influye a la persona que va dirigida? O sea, no voy a hacer el mismo material para un niño de 5 años que para un adulto mayor, tal vez, ni los mismos colores, ni así. Por supuesto. O sea, en los materiales educativos, ya sea que estén, que nosotros los diseñemos como será este caso, o que los tomemos del mundo cotidiano para colocarlos en una situación educativa, tiene que pensar sustantivamente en el punto 5, la calidad pedagógica de la comunicación. ¿Eso qué significa? Cuidar desde el diseño de la letra, el tamaño de la letra, los colores utilizados, las imágenes, etcétera, ¿no? Eso dependerá del soporte que utilicemos, sea impreso, multimedia, digital y demás. Y ahí, eso que llamamos calidad pedagógica de la comunicación se refiere a cuidar cuál es el mensaje que se va a transmitir. O sea, en realidad, cuando diseñamos un material educativo, diseñamos el o los mensajes que transmite ese objeto al cual llamaremos material educativo. ¿Con exprofeso se refiere a hecho creado desde cero? Hecho o creado desde cero y específicamente para el escenario educativo. Por Ok. ejemplo, un libro de ejercicios. A diferencia de un cuento, ¿no? El cuento de Juanito y el Lobo, que está creado como un cuento, es del mundo cotidiano, pero a lo mejor yo estoy trabajando un tema sobre los juicios en mi materia de ética. Bueno, traigo ese cuento que es del mundo cotidiano y lo coloco en una situación educativa. Pero si no quiero hacerlo, yo, profesora, me propongo diseñar un material que puede ser en modalidad de cuento, etcétera, para trabajar ese tema, o busco alguno que está creado, pensado para el espacio escolar. Gracias. Ok, bueno, decíamos entonces que los materiales educativos tienen que pensarse o tenemos que cuidar la calidad pedagógica de la comunicación. Y entonces una primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué procesos comunicativos estarán propiciando ese material? Cuando lo diseñamos nosotros, pues a nosotros nos toca definirlo. Pero en caso de que nosotros no lo diseñemos, pues lo que nos toca es analizar cómo ese objeto que vamos a introducir a un proceso educativo, bueno, qué elementos puede potenciar y también cuáles son sus límites, ¿no? Que era otra de las preguntas que les hacía por ahí con sus actividades. Hay 3 elementos a considerar. Respecto al contenido, que puede ser, como están viendo, de polo a polo, cerrado o abierto, con 2 escalas intermedias. Respecto a la interacción entre el contenido y el usuario, ¿no? Pensando en que sea cerrado, bueno, ofrece información y hay materiales que llamamos abiertos que están más enfocados a la creación y la expansión del propio contenido, ¿no? Y respecto a los fines o alcances, por supuesto, estos 3 elementos relacionados, si decimos que tenemos un contenido cerrado que propicia información, bueno, uno de los fines prioritarios será la lectura, ¿no? O sea, leer la información que se proporciona y así sucesivamente, podríamos decir, se va incrementando hasta llegar a un contenido abierto que promueve la creación y la expansión y entonces se estaría apuntando hacia la construcción y la autonomía creativa. Si lo colocamos en una representación, ¿no? Como esta que les pongo acá, podríamos decir esto es un continuum, ¿no? del diseño de los materiales educativos, ¿no? Ojo,
Aquí no se trata de que lo idóneo es siempre hacer materiales con un contenido abierto que propicien las habilidades y los saberes complejos y la reflexión. No, todos los materiales con cualquiera de estos contenidos son valiosos. Todos cumplen una función y todos requieren la preparación del mensaje del propio material para colocarlo en el espacio escolar. ¿Sí? O sea, ¿cuál es en qué sí debemos fijarnos? Bueno, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Qué estaríamos pensando que ese material educativo haga, evoque o incentive en quienes lo van a utilizar? ¿Nos interesa que tengan información? Bueno, entonces hay cierto tipo de materiales que podremos crear para ello. ¿Nos interesa que haya información, pero también que realicen algunos ejercicios? Muy bien. Entonces, tendríamos que considerar ese tipo de contenido y ciertos materiales para facilitar esa información y ejercicios. Quiero que tengan información, pero más que ejercicios, que resuelvan problemas y trasladen algunos conocimientos a la vida cotidiana, entonces vamos hacia elementos más complejos, ¿no? En donde los vínculos cognitivos y quizás socioafectivos son también de otro orden, o es un material que una vez colocado, lo que me interesa que haga es abrir a la creatividad, ¿no? Y a ver qué sale y que los usuarios pongan en juego todo su potencial a partir de ese material. Entonces, aquí no se trata de que los abiertos son mejores y estos los vamos a diseñar, no. Hay que pensar en los elementos de cuál es el contexto, cuál es la intencionalidad de ese material, qué función le vamos a atribuir al material, a qué población está dirigida, de tal manera que en relación con estos elementos podamos tomar decisiones. Esas decisiones, ¿en dónde las tomamos? Tenemos en el proceso de producción de un material, perdón, aquí era educativo, ¿no? ME, no MD. En el proceso de producción hay 3 características a tener en cuenta. Es importante planearlo, mantener la flexibilidad y pues sobre todo la creatividad como educadoras y educadores. 3 fases: preparación, el momento de elaboración y la post-elaboración. Estaremos nosotros trabajando en estas 3 fases de distintas maneras. La más, podríamos decir, la más extensa es esta que llamamos de preparación. Las sugerencias de los autores es que se conformen equipos interdisciplinarios para el diseño de los materiales, que no solamente haya expertos en el campo de la educación, la didáctica, la pedagogía, la comunicación pedagógica, etcétera, sino también, por ejemplo, que haya diseñadores gráficos, por si se requiere, no sé, hacer un cuento o algo así, que haya en algunos casos psicopedagogos o psicólogos, que haya expertos en el manejo de las tecnologías, si es el caso de hacer un material digital, ¿no? Acá el equipo interdisciplinario pues serán ustedes mismas, como les había dicho, el diseño de los materiales va a ser en pequeños grupos, con el afán de que entre ustedes puedan hacer o cubrir esas 3 dimensiones. En esta fase de preparación, sobre todo lo que se prepara son borradores y es una fase de investigar, escribir y sobre ello ir tomando decisiones. 3 dimensiones a considerar: la pedagógica, curricular, didáctica y comunicacional. Y pongo estas flechitas con la intención de que no necesariamente es en ese orden, ni que la pedagógica sea más importante que la comunicacional, sino más bien se retroalimentan mutuamente. A lo mejor iniciamos acá, pero conforme vamos avanzando en la construcción de los otros elementos, hay que volver acá para replantear algunos aspectos y luego seguir como en esa dimensión dialógica. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues investigar el tema,
decidir, en su caso será decidir el tema primero sobre el cual van a querer realizar sus materiales. Hay que pensar en cuál es la relevancia de ese tema para los usuarios, hacer un diagnóstico situacional, es decir, a qué población está dirigida, cuáles son las características y condiciones de esa población, no solamente en aspectos pedagógicos, sino también psicológicos, sociales o culturales, según sea el caso. Tomar en cuenta la dimensión curricular didáctica, idóneamente esa población, en qué nivel educativo se encuentra, en qué modalidad, es una modalidad escolarizada, semiescolarizada, a distancia, en línea. Ahora con la pandemia, bueno, las modalidades están todavía más abiertas y revueltas. ¿Qué objetivos estaríamos pensando cubrir, desarrollar o alcanzar a través de este material? Y por supuesto, la dimensión comunicacional. Comenzar a elaborar un guión o la posible estructura que tendrá ese material, determinar cuál será el soporte, de nuevo, un soporte impreso, un soporte de texto, de imagen, una combinación de texto y de imágenes, será un soporte de audio, de video, audio-video, multimodal, digital. ¿Cuál es el soporte elegido? Con base en el soporte, el lenguaje o lenguajes, porque, bueno, generalmente la palabra es una forma de lenguaje, pero también la imagen es un lenguaje. Y entonces ahí hay que cuidar los códigos y los símbolos que se están colocando en el diseño de ese material y que evocarán y serán dirigidos pues a los usuarios. Una vez que hemos preparado todos estos elementos, les decía, acá es tomar decisiones, investigar, ir haciendo algunos trazos, algunos bosquejos de cómo nos gustaría que fuera el material, entonces pasamos a la elaboración. Igual, 3 ejes a definir, el conceptual, ¿no? Que es ahora sí la definición del tema y las nociones centrales. Ok, a mí me interesa el tema de la familia. Muy bien, es un tema muy amplio todavía, pero específicamente en este material me voy a centrar en tipos de familia. ¿De acuerdo? Ahí está el tema. ¿Cuáles son las nociones que yo voy a presentar sobre eso que llamaré tipos de familia? ¿No? Ah, ok. Pues no sé, familias nucleares, familias monoparentales, familias heterosexuales, etc. ¿No? Todo ese conjunto de elementos casi como glosario de cuáles son los términos que voy a presentar. Acá hay que procurar la calidad pedagógica del mensaje, ¿no? Tomando en cuenta cómo ese mensaje puede habilitar lo que llamamos la mediación didáctica, ¿no? O sea, presentarles, por ejemplo, si el material está dirigido a niños de 8 años, les voy a presentar toda esa terminología, cómo se las presento para que la comprendan, para que sepan a qué me refiero cuando hablo de familias monoparentales, compuestas, abiertas, heterosexuadas, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer ahí con el mensaje que comunico? Bueno, no es otra cosa que transposición didáctica. Y esto ustedes ya lo saben, ya lo trabajaron desde pues 4º semestre en adelante. Este eje conceptual, por supuesto, los 3 están relacionados. Tiene que ver con el eje pedagógico. ¿Qué saberes se van a recuperar? ¿No? De nuevo, si estoy pensando en una población de niños de 8 años, idóneamente, ¿qué saberes ya tendrían con los cuales podrían estar recuperando y poniendo en juego esta nueva experiencia que yo les presento a través del material y con ello ir definiendo los fines que me gustaría alcanzar y las posibles recomendaciones didácticas? Ojo, todo esto que ahora les estoy diciendo no se queda en el vacío, se plasma en un documento. Más adelante les mostraré cómo es la estructura de un documento, se llama documento de fundamentos pedagógicos y didácticos en el diseño de materiales. Y por supuesto el eje comunicacional. ¿Qué relaciones y qué interacciones me interesa propiciar a través del lenguaje que yo coloco en ese material entre el usuario y el contenido, o los usuarios y el contenido, ¿no? Pensar si los participantes tienen acceso a los códigos que yo coloco en mi material,
cuáles pudieran ser los posibles ruidos que surgen, ¿no? Es decir, interferencias del contexto y si acaso existen algunos filtros a considerar. Aquí está una consideración de corte psicopedagógico. Con filtros nos referimos a factores asociados a la cognición, ¿no? De nuevo, si coloco conceptos muy complejos, quizá un niño de 6, 7 años no lo comprenda y entonces, ¿cómo tengo que transformar ese concepto complejo en algo que sea asequible para ese usuario? Y bueno, una vez que ya elaboramos el material, pues lo que viene es la fase de post-elaboración, ¿no? Preguntarse, por ejemplo, la publicación, ¿cómo será? Acorde al soporte, la distribución y promoción del material, pensando en los repositorios, las licencias que se requieren para su circulación, y lo más importante, el seguimiento y la evaluación continua. Los materiales no solamente se diseñan, se colocan y se entregan, sino una vez que están colocados en una situación pedagógica, por eso es importante pensar su estrategia de uso en relación con las posibles recomendaciones didácticas que ofrezcamos. Bueno, nosotros lo diseñamos con esta intencionalidad. Una vez que las personas lo utilizaron, lo pusieron en juego, ¿se cubrieron esos fines, esos objetivos plasmados? ¿El material fue comprendido? ¿Qué otros usos adicionales surgieron en esas interacciones? ¿En qué estuvo limitado el diseño de nuestro material? Todos esos elementos para propiciar la mejora del propio diseño de los materiales. Bueno, y finalmente, 3 aspectos a considerar. Son características deseables de un material que sean relevantes y que propicien vínculos con lo cotidiano y otros saberes escolares, que sean reforzables y complementarios, ¿no? Es decir, y esto, desde mi punto de vista, es lo más importante. El material educativo no es el centro del proceso. El material educativo, decíamos al principio, es un facilitador, es una herramienta, es un insumo más del proceso. Y lo que hace es acompañar o propiciar en las y los aprendices algunas habilidades o saberes. Entonces, esto es muy importante porque de pronto podríamos llegar a pensar que, híjole, como el material está súper bien diseñado y está re bonito, entonces ya lo hizo todo y se garantizaron los aprendizajes. No. El material es un insumo más de todo el proceso pedagógico y entonces acá sí es de vital importancia que las y los educadores pensemos en las estrategias de uso de ese material. Seguramente nos ha pasado como estudiantes, como docentes, practicantes, que el material está re bonito, la película está bien buena, pero pues bueno, ya la vimos y luego qué, ¿no? Ese es como el ejemplo más clásico de que el proceso educativo no puede y no debe centrarse en el material, sino siempre en quienes aprenden y las relaciones que el material puede propiciar. Y también que esté sostenido por un programa educativo. Es decir, no solamente se trata de crear materiales y de llevarlos a las aulas y qué padre, ya la profesora es bien didáctica porque lo llevó al aula, sino cuál es el vínculo que tiene con ciertos propósitos formativos. Ok, chicas, pues bueno, en términos generales, esto era lo que quería presentarles. Acá están las referencias consultadas. Si en algún momento las quieren, se las puedo facilitar con mucho gusto. Me parece que ya está por terminarse la sesión. En cuanto se corte, regresamos nada más para ver si hay preguntas, dudas y hacer el cierre de este encuentro que hemos tenido ahorita en estos minutos. Bueno, no sé si tengan preguntas, dudas.
No, bueno, de mi parte no, pero no sé si nos pudiera pasar su presentación, por favor, maestra. Este es mi material didáctico. Sí, Diana, ¿cómo crees? Bueno, No, está en la grabación. La presentación, como varios de los monitos que puse no son gratuitos, es en Canva, pues no me deja descargarlo. cierto. Entonces, pero bueno, igual y se los puedo quitar, pero de todas maneras la grabación sí o sí se las paso. Vale. ¿Alguna otra duda? Yo, maestra, buenos días Buenos y días. buenos días a las demás. Bueno, maestra, de mi parte son, bueno, unos puntos, espero, explicarlos bien. El primero, entonces, esta parte de los materiales didácticos educativos, entonces, para ejemplificarlo mejor, su principal diferencia es que, por ejemplo, el material didáctico va a ser, no sé, una infografía que va a facilitar a uno como docente el enseñar un tema en específico, mientras que entonces el material educativo sería, igual pongamos un ejemplo, una infografía, pero que está enfocada más para el alumno que va a facilitar su proceso de enseñanza. O sea, no es que sea tanto para el docente de su explicación, sino que está más enfocada para el alumno. Sí, sí sería así, ¿no? Exacto. Por ejemplo, una infografía em, pensada como un material didáctico es justo en el sentido que lo planteas. Es el profesor centrándose en ese contenido para intentar transmitir algo. En general, una infografía podríamos considerarlo, tiene un contenido cerrado, ¿no? O semicerrado, en esto que les mostraba hace un rato, porque tiene texto e imágenes muy concretas, pero si lo pensamos como un material educativo, ahí es en donde está la estrategia de uso también operando. Yo lo coloco y entonces la estrategia de uso es la que va a acompañar ese material educativo y propiciaré algunas interacciones en relación con esa infografía, ¿no? ¿Qué observas? ¿Cómo lo observas? ¿Qué te dice? En relación con eso que te dice ahora, realiza algo y demás. Lo que sí es que la infografía como material educativo tiene que cuidar todavía más su lenguaje, ahí Ujú. no pensada en un docente, que será quien la va a reproducir, sino en quienes se acercan a ella. Sí, maestra. Muchas gracias. Y bueno, tenía otra rápida. Ay, ya se me fue, ya la había anotado. Y, por ejemplo, maestra, entonces, em, a ver, ¿cómo explicarlo? Y por ejemplo, si y ya hiciste tal vez una infografía, una presentación, ¿no? De lo que tú vas a enseñar al alumno. Y ya la elaboración de ejercicios o de actividades para que el alumno trabaje con esa información o pueda practicar esos nuevos conocimientos, eso también, este ejercicio ya también sería más como material educativo. Por ejemplo, estoy, no sé, enseñando un tema de causa y efecto y relación causal y continuidad temporal, así, ¿no? Como tipo historia. Y entonces ya les enseñé ese tema y entonces les propongo hacer un ejercicio de una tabla donde identifiquen estas relaciones, donde la especifiquen mejor. Eso ya también podría ser como un material educativo para ellos. ¿O entraría en esa categoría El o eso material, nada más es ya un ejercicio? el material educativo en sentido estricto sería la información y los ejercicios que pides. Ah, ok, sí.
ese es el material educativo, ya sea que estén contenidos en un texto, en una hoja de indicaciones que tú generas para ellos. Y lo que ocurre después y qué se pone en juego, bueno, es la situación didáctica. Porque tú dices, bueno, este material educativo lo voy a utilizar, lo van a trabajar por grupos, bueno, ahí estás haciendo una definición de estrategias de trabajo, de el espacio, el clima, digamos, el medio que se va a propiciar en relación con el uso de ese material educativo, de los contenidos y de quienes están participando de ese contexto. Sí, gracias, maestra. Y ya una última pregunta. Sí, adelante. Entonces, por ejemplo, haciendo ya un material tal vez muy básico, no sé, pongámosle una película cualquiera para un tema. Esa película tal vez no, si se ve nada más, no cobre significado, pero si esa película ya tú la abordas de cierta manera con un propósito y objetivo para que aprendan un tema los estudiantes, entonces ya esa película ya tomaría el cambio para hacer material educativo, siempre y cuando se dé con el propósito a ese recurso. Sí, ese es un ejemplo de un material que procede del mundo de lo cotidiano que traemos al espacio escolar, que es lo que lo hace un material educativo, el armado de la estrategia de uso. O sea, cómo se va a colocar en un proceso formativo, qué se va a hacer con ese material. Seguramente irá acompañado de algún material didáctico o de otro insumo que permita direccionar u orientar la construcción de saberes de quienes tendrán relación con esa película, ¿no? Lo más recurrido es una serie de preguntas, ¿no? Un cuestionario o solicitar que se fijen en tales o cuales procesos, etc. Sí. No obstante, en realidad, por ejemplo, una película, un documental, cualquier proyección audiovisual, podríamos pensarla también como una proyección por etapas o fragmentada, que es lo que en pocas ocasiones hacemos, ¿no? Ujú. Ir observando la película, acompañar los procesos, cortarla en ciertas partes, adelantar, retrasar, etcétera. Bueno, ahí ese material ya está más complejo en términos de la estrategia de uso y seguramente también respecto a lo que va a generar. Porque, ojo, una película o un material audiovisual es un muy buen ejemplo de cómo puede ser un material cerrado o un material completamente abierto, dependiendo de cómo se utilice. Sí. Muchas gracias, maestra. Ya, todo bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si de pronto se estaban preguntando qué íbamos a hacer o hacia dónde estábamos caminando en este tópico, pues es justamente lo que les mostraba casi al final. Nos hemos estado preparando para esta primera fase, ¿no? Digamos, la fase de preparación ustedes la están teniendo en 2 espacios, en el tópico, porque se están familiarizando con los temas del tópico, de donde ustedes van a elegir un tema y paulatinamente irán trabajando después en el resto de las definiciones. Es posible que ya al familiarizarse o tener acercamiento con algunos de estos temas haya algunos que les llamen más la atención, que puedan ir pensando en este tema, cómo podría ser importante para otras personas. Por ahí hay que ir pensando en esta importancia, no solamente para infantes o jóvenes, sino también su importancia para adultos mayores, que es una población con la que pues por ahí estaremos apuntando en el diseño de los materiales. Y entonces entraremos a conocer un poco mejor la dimensión comunicacional con las actividades que estarán haciendo para la siguiente semana, que tienen que ver justamente con la comunicación en el espacio pedagógico. Ahí por ahí les propuse una lectura. Ojo, parecen muchas páginas, pero la letra está gigante y está llena de dibujos.
entonces no son tantísimas. Les prometo que el texto se les va a ir como agua. Aún así tienen una semana para trabajarlo, que es con relación a los modelos de comunicación que nos propone Mario Kaplun, un estudioso de la comunicación en el campo de la pedagogía, y con ello ir definiendo algunos aspectos sobre la importancia del lenguaje en el espacio, pues en este caso en el espacio escolar, ¿no? Pero, bueno, sabemos que lo educativo no solamente se reduce a este escenario. Entonces, si no tienen dudas o preguntas, estamos creo que justo en el límite de tiempo para que se tomen un breve respiro y vayan a su siguiente clase. Sí. Muchas gracias, maestra. Por ahí les aviso ya cuando esté, que se descargue el video y lo estaré subiendo, les mando la liga para que lo puedan ver y veo qué puedo hacer con lo de la presentación para compartírsela, si no, ahí la tienen en el video. Cuídense mucho, que estén muy bien. Amén. Mente. Gracias, Bye. maestra, que esté bien. Bye. Bye.